Muy buenos días para todos o buenas tardes. En esta presentación queremos mostrar la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva en Colombia, con un énfasis en el contexto rural. La actividad consiste en construir una línea de tiempo que nos permite identificar cómo han ido cambiando las políticas y legislaciones y cómo éstas han transformado el concepto de inclusión educativa en 3 décadas: 1990 al 2000, 2000 al 2010 y 2010 al 2020. Nuestro objetivo es resaltar no solo las leyes y políticas, sino también su impacto real en las escuelas rurales, donde muchas veces la norma y la práctica se encuentran muy distantes. Década de 1990 al 2000. En la primera década, entre 1990 y 2000, los cambios más importantes fueron la Constitución de 1991 y la Ley 115 de 1994, conocida como la Ley General de la Educación. Por primera vez, se reconocieron los derechos educativos de todas las personas sin exclusión. Más adelante, el Decreto 2082 de 1996 introdujo dos figuras claves: la integración escolar y las aulas de apoyo. En el papel, estas medidas buscaban que los niños con discapacidad pudieran ingresar a escuelas regulares. Sin embargo, la realidad en el campo fue muy distinta. En muchas zonas rurales, las escuelas funcionaban con un solo maestro para varios grados, sin la infraestructura adecuada, sin materiales de apoyo y sin formación docente especializada. En este contexto, hablar de integración era más una aspiración teórica que algo posible en la práctica. Por eso, el concepto de inclusión en esta época se vivió como un ideal que no lograba materializarse en las comunidades rurales. El gran ancla histórica de esta década es la brecha entre la ley y la realidad. Aunque existía un marco legal progresista, en el campo la inclusión era prácticamente un tigre de papel, sin recursos, docentes de apoyo ni infraestructura. Ahora sí, ¿qué sucede en la década del 2000 al 2010? En la segunda década, de 2000 a 2010, Colombia se conectó con un cambio global. En el año 2009, nuestro país ratificó la Convención de la ONU sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, lo cual fortaleció el modelo social de la discapacidad. Este modelo dejó de ver la discapacidad como un problema individual y la reconoció como un fenómeno social en el que las barreras están en el entorno, no en la persona. En el mismo año, el Decreto 366 de 2009 reglamentó la existencia de docentes de apoyo. Esta figura debía acompañar a los docentes de aula en la atención de los estudiantes con discapacidad, diseñando estrategias pedagógicas y promoviendo la inclusión real. En teoría, esto marcaba un paso adelante porque reconocía que la inclusión no podía depender únicamente de la buena voluntad del maestro de aula, sino que requería de un especialista. Pero, ¿qué pasó en el campo? En las zonas rurales, este decreto fue un desafío casi imposible de implementar. La pregunta era cómo financiar y llevar docentes de apoyo a escuelas alejadas, donde a veces ni siquiera habían carreteras o transporte escolar. En la práctica, muchos maestros rurales tuvieron que convertirse ellos mismos en estrategas autodidactas, sin formación especializada y sin el apoyo constante de un experto. Tuvieron que adaptar sus prácticas de forma empírica, buscando soluciones con los recursos disponibles. El concepto de inclusión evolucionó de la simple integración hacia un enfoque más estratégico, pero en lo rural esa evolución se vivió a medias porque dependía casi exclusivamente del esfuerzo individual de cada maestro. Por eso, el ancla histórica de esta década es la brecha urbana-rural. Mientras en las ciudades poco a poco se empezaba a ver un aumento en número de docentes de apoyo, en el campo la inclusión seguía siendo un trabajo solitario, sostenido por la creatividad y el compromiso de los docentes de base. Y por último, década 2010-2020 y nuestras conclusiones. La tercera década, entre el 2010 y 2020, estuvo marcada por un cambio radical. La inclusión se volvió un mandato legal ineludible. El decreto 1421 de 2017 fue muy claro al prohibir que cualquier institución educativa negara el cupo a un estudiante con discapacidad. Esto significó que todas las escuelas urbanas o rurales debían recibirlos, aun cuando no tuvieran recursos suficientes. Junto a ese decreto se creó el PIAR, Plan Individual de Ajustes Razonables. Este documento debía adaptarse a cada estudiante y se convirtió en la herramienta principal para garantizar la inclusión
En las ciudades, donde existía mayor acceso a Internet, plataformas educativas y equipos electrónicos, el PIAR se empezó a implementar con relativa facilidad. Pero en las zonas rurales, la realidad fue otra. La falta de conectividad, la ausencia de computadores y esta escasez de papel hicieron que los PIAR se construyeran de manera manual, con enormes limitaciones para su seguimiento y actualización. En este periodo, el concepto de inclusión pasó de ser una aspiración a convertirse en una obligación legal. Esto generó una presión positiva en las comunidades rurales. Familias, docentes y líderes comunitarios se vieron obligados a trabajar juntos para responder a las necesidades de los estudiantes, incluso cuando el Estado no garantizaba todos los recursos. La inclusión dejó de ser un favor o una excepción y se convirtió en un derecho exigible. Sin embargo, esto también puso en evidencia la profunda desigualdad entre las zonas urbanas y rurales. El ancla histórica de esta década fue la brecha tecnológica. La implementación de los PIAR mostró que la inclusión en el campo no solo depende de voluntad, sino también de condiciones materiales como conectividad, dispositivos y acceso a recursos. Como conclusión general, podemos decir que en estas 3 décadas hubo avances significativos en el marco legal de la educación inclusiva en Colombia. Sin embargo, también vemos que en el ámbito rural la distancia entre la norma y la realidad persiste. La inclusión ha avanzado de la integración teórica a la obligación legal, pero sigue siendo un reto enorme en términos de recursos e infraestructura. Muchas gracias por su atención.